Bienvenidos a El umbral del miedo, donde el horror acecha en cada sombra. Prepárense para explorar lo desconocido y enfrentar sus peores pesadillas. ¿Listos para cruzar el umbral? Comencemos. La historia que estoy a punto de contarte se desarrolló a partir del 29 de octubre de 1999. En ese año, comenzaron a suceder algunos sucesos inexplicables que se salían de lo normal. Tanto era así, que me llegué a plantear si estaba empezando a perder la cabeza. Aquel año, por motivos laborales, mi marido, mi pequeña de 6 años y yo, tuvimos que cambiar de residencia. Nos mudamos a una casa grande a las afueras de Madrid. La verdad es que pensar en ello nos hacía bastante ilusión, porque íbamos a contar con más estancias de las que teníamos en la antigua casa. Incluso íbamos a tener un jardín para poder disfrutar con la familia. Pero desde el momento en el que entramos por esa puerta había algo que no encajaba. Además de que era una casa muy fría y oscura, el hecho de entrar en ese lugar me causaba mucho malestar. Era una angustia que no podría describir con palabras, como una sensación de malestar y vacío que no podía controlar. Mi marido Luis se percató de ello, me preguntó si me encontraba bien y asentí con la cabeza. Ahora me arrepiento de haberlo hecho, pues más tarde me daría cuenta de que no había marcha atrás. Esa misma noche empezamos a escuchar algunos golpes en la buhardilla. No le dimos importancia porque pensamos que serían los crujidos de los materiales de la casa. Tras varias horas intentando dormir, empecé a oír unas carcajadas que se oían bastante cerca. Pensé que serían personas que pasaban por la calle y que estaban de juerga un viernes. A la mañana siguiente, me dispuse a preparar el desayuno. Hoy comíamos tortitas con nata. Era el desayuno favorito de mi pequeña María. Lancé un pequeño grito de ilusión, en busca de una respuesta de mi pequeña María. «Corre, ven, vamos a preparar las tortitas que tanto te gustan». Me sorprendí al no obtener respuesta, así que decidí buscarla por toda la casa. Tras varios minutos buscando, ya con lágrimas en los ojos de la impotencia que sentía, decidí llamar a Luis. Él me dijo que, de madrugada, cuando se marchó a trabajar, pasó por su habitación y la vio tranquilamente en su cama dormida. Mi corazón se llenó de alivio, pero una inquietud persistía en mi mente. Con el tiempo, los sucesos extraños se intensificaron. Los golpes en la buhardilla se convirtieron en susurros, voces que parecían discutir en un idioma que no podía entender. Luis, cada vez más preocupado, intentó restarle importancia, pero yo sabía que había algo más en esta casa, algo que nos estaba observando. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché nuevamente esas risas, esta vez más cercanas. Decidí levantarme y seguir el sonido, que parecía provenir de la buhardilla. Armada de valor, subí las escaleras crujientes. La oscuridad me envolvía, pero un impulso me llevó a abrir la puerta de la buhardilla. Para mi sorpresa, encontré un viejo baúl cubierto de polvo en el rincón más alejado. Al acercarme, sentí una extraña corriente recorrer mi cuerpo, como si el aire se volviera más denso. Con manos temblorosas, abrí el baúl y descubrí objetos antiguos, juguetes desgastados, fotografías en blanco y negro de una familia que no reconocía y, lo que más me impactó, una muñeca de cerámica con una expresión inquietante. Sus ojos parecían seguirme mientras me movía. De repente, un viento helado recorrió la habitación y las luces comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando comprendí que la casa no estaba vacía. Había una historia atrapada entre esas paredes, una que parecía ansiar ser contada. Mi instinto me decía que debía descubrir qué había sucedido allí, para poder proteger a mi familia. Decidí que al día siguiente, hablaría con los vecinos. Tal vez ellos pudieran arrojar algo de luz sobre los misterios de esta casa. No podía permitir que esos ecos del pasado interfirieran en nuestra vida. Tenía que hacer algo antes de que la oscuridad se apoderara de nosotros. La noche siguiente, mientras Luis y María dormían, me encontré nuevamente frente al baúl, sintiendo que la muñeca me llamaba. Era un momento decisivo. Debía decidir si ignorar el peligro o enfrentar lo desconocido. La sensación de angustia se apoderó de mí,
pero sabía que no había vuelta atrás. Tenía que descubrir la verdad, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ello. Al día siguiente, hablé con una vecina mayor que parecía saber mucho sobre la historia del vecindario. Con voz temblorosa, me contó que la casa había pertenecido a una familia que había desaparecido misteriosamente años atrás. La niña de la familia, que se parecía a María, había sido vista jugando en el jardín, incluso después de su desaparición. La mujer me advirtió que la casa tenía un pasado oscuro y que había que tener cuidado con lo que se deseaba. Esa noche, decidí enfrentar mis miedos. Fui a la buhardilla, dispuesta a deshacerme de la muñeca. Pero al abrir el baúl, la muñeca ya no estaba allí. En su lugar, encontré una carta amarillenta que hablaba de rituales oscuros y de un pacto hecho por la familia que había vivido allí. Una sensación de terror me invadió. Algo en la casa quería que permaneciera. De repente, escuché a María llamándome. Corrí hacia su habitación, pero al entrar, la encontré vacía. En ese instante, un frío penetrante llenó la habitación y la puerta se cerró de golpe. La luz parpadeó y, en un susurro escalofriante, escuché la risa de una niña resonar a través de las paredes. «¡Ayúdame!», gritó una voz, similar a la de mi hija, pero distorsionada. El pánico me invadió mientras intentaba abrir la puerta, pero estaba atascada. En ese momento, comprendí que la muñeca había sido un llamado, un medio para atraerme a un destino oscuro. Con un último esfuerzo, logré abrir la puerta y corrí a la buhardilla. Allí, en el baúl vacío, encontré un espejo antiguo. Al mirarme en él, vi reflejada a María, pero con una sonrisa distante, como si estuviera atrapada en otro mundo. «Mamá, ven a jugar», me dijo, mientras el aire se tornaba denso y la risa se convertía en un grito ensordecedor. Desesperada, grité, rogando que todo esto terminara. La muñeca apareció de nuevo, y en un instante, comprendí que estaba atrapada en un ciclo. La casa no solo había tomado a la familia anterior, sino que ahora quería a la mía. Con un último esfuerzo, tiré la muñeca con todas mis fuerzas. Pero en el instante en que lo hice, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la buhardilla, el baúl cerrado a mi lado. La casa estaba en silencio, pero un eco de risas resonaba en mis oídos. Me levanté, temblando, y al bajar las escaleras, encontré a Luis y María en el jardín, riendo y jugando. Me dirigí hacia ellos, pero al acercarme, vi una extraña sombra detrás de ellos. Una figura que no podía identificar. «Mamá, ven a jugar», gritaron al unísono, con sonrisas que no parecían del todo humanas. En ese instante, comprendí que mi familia había cambiado, que ya no eran ellos. La casa había tomado lo que quería. Y así, me quedé atrapada, observando desde la oscuridad, condenada a vagar por los pasillos de esa casa, mientras la risa de mi familia resonaba en el aire, y el ciclo de horror continuaba. La casa siempre estaba esperando a su próxima víctima. Gracias por llegar al final de esta historia. Si te ha gustado y quieres seguir explorando relatos intrigantes y aterradores, no olvides suscribirte. También me encantaría escuchar tus propias historias o experiencias, así que no dudes en dejarlas en los comentarios. Tu apoyo es muy valioso. Así que dale me gusta y comparte para que más personas puedan disfrutar de estas narraciones. Espero tus comentarios y hasta la próxima aventura.